A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo las ideas de dos economistas que vivieron en épocas muy distintas terminaron por darle forma al mundo en que vivimos hoy? Es que esto es como una batalla de gigantes intelectuales, una que empezó con una crisis brutal y que, bueno, sigue sintiéndose en nuestros bolsillos. Vamos a desentrañar esta historia. Y esa es justamente la pregunta del millón. Porque hubo un momento, allá por la década de los 70, en que el modelo económico que había traído décadas de prosperidad simplemente se rompió, se hizo añicos. Y eso abrió la puerta a una revolución que de verdad lo cambió absolutamente todo. Así que para entender esta transformación, este va a ser nuestro recorrido. Primero, la época dorada de Keynes. Después, la crisis que la hundió. La llegada de una idea radicalmente nueva. Cómo se puso en práctica. Y al final, el mundo que nos dejó como legado. Bueno, para arrancar tenemos que viajar en el tiempo, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Era una era de un optimismo y un crecimiento que, hasta ese momento, no se habían visto nunca. Y toda esa era estaba dominada por las ideas de un solo hombre, John Maynard Keynes. Si vemos esta línea de tiempo, queda clarísimo. Desde el New Deal de Roosevelt para salir de la Gran Depresión hasta el Gran Acuerdo de Bretton Woods, el mundo occidental vivió casi 30 años de una estabilidad y un crecimiento económico espectaculares. Pero como se ve al final, todo tuvo un final, y fue bastante abrupto, en 1971. Y uno se pregunta, ¿cómo se consiguió esa estabilidad? Pues el sistema de Bretton Woods funcionaba como el ancla de un barco gigante. El dólar estaba respaldado por oro a un precio fijo, y todas las demás monedas del mundo se anclaban a ese dólar. O sea, había unas reglas de juego claras. Si a eso le sumamos instituciones como el FMI o el Banco Mundial, se creó un marco súper predecible que permitió que el comercio mundial explotara como nunca. Y bueno, como en toda buena historia, aquí es donde la cosa se pone interesante y muy complicada. A principios de los 70, de repente, apareció un monstruo económico que nadie entendía. Un problema para el que el manual de Keynes no tenía ninguna respuesta. A este monstruo lo llamaron estanflación. Hay que imaginar el peor cóctel económico posible. Los precios suben y suben sin parar, pero a la vez la gente empieza a perder sus trabajos y la economía en general no crece, se estanca. Era una combinación totalmente tóxica que desafiaba cualquier lógica económica de la época. Y aquí está el punto clave, la madre del cordero. Para Keynes, la cosa era simple. Inflación y desempleo eran como los dos extremos de un balancín. Si querías bajar el desempleo, el gobierno tenía que gastar dinero para estimular la economía. Lógicamente, con más gente trabajando y gastando, los precios subían un poco. O sea, se aceptaba un poco de inflación para tener menos paro. Pero en los 70, los dos extremos del balancín subieron a la vez, el modelo se rompió por completo. Los economistas literalmente se quedaron sin herramientas. Y por si fuera poco, en 1973 llega el shock petrolero. Y esto no fue una pequeña subida, no, fue una explosión. Miren los datos. El precio pasó de $2 a $35 por barril, casi de la noche a la mañana. Esto fue como echarle un bidón de gasolina al fuego de la inflación. Paralizó las economías de Occidente y la estanflación se hizo todavía más profunda. Y claro, en medio de esa confusión, cuando el viejo mapa ya no servía, alguien tenía que dibujar uno nuevo. Y ese fue el economista Milton Friedman y la gente de la llamada Escuela de Chicago. Su propuesta era una solución radicalmente diferente a todo lo anterior. El diagnóstico de Friedman era directo, casi brutal en su simpleza. Él decía, oigan, el problema no es tan complicado. No es la demanda, no es el desempleo. El problema es que los gobiernos están imprimiendo demasiado dinero. Para él, el único culpable de que los precios subieran era ese exceso de dinero en la calle. Punto. Y su receta era igual de clara. Paso 1. El Banco Central tiene que controlar la cantidad de dinero a rajatabla. Se acabó la fiesta de imprimir billetes. Paso 2. El gobierno tiene que dar un paso atrás, dejar de meterse, menos gasto público y menos regulaciones. Paso 3. Privatizar las empresas que son del Estado y dejar que el mercado compita. Y el paso 4, que fue muy polémico. Había que aceptar que, para poder frenar la inflación, era necesario tener un cierto nivel de desempleo. Pero claro, una cosa son las ideas en la universidad y otra, muy distinta, es que lleguen al poder. Y estas ideas no tardaron mucho en hacerlo. Dos de los líderes más influyentes del siglo XX las adoptaron y las convirtieron en la política oficial de sus países.
Y así fue como la teoría se hizo realidad. En Estados Unidos, Ronald Reagan lanzó recortes de impuestos masivos y una desregulación general. Y al otro lado del charco, en el Reino Unido, Margaret Thatcher privatizó gigantes industriales estatales y se enfrentó con una dureza tremenda a los sindicatos. Fue una especie de pinza ideológica, ambos con la misma fe ciega en el libre mercado y en las ideas de Friedman. Y el impacto de estas decisiones fue mucho más allá de sus fronteras. Esta revolución no solo cambió las políticas de un par de países, sino que redibujó por completo el mapa de la economía mundial. Creó, básicamente, el sistema globalizado que conocemos hoy. Aquí está el gran cambio de mentalidad. Es un giro de 180 grados. Se pasó de una visión macro, donde lo importante era la economía en su conjunto y el papel del Estado para gestionar el empleo, a una visión micro, centrada en la empresa individual. La prioridad ya no era el pleno empleo, ahora la prioridad era la eficiencia, la reducción de costos y la rentabilidad de cada compañía. Y claro, si ahora la prioridad número uno es reducir costos, ¿qué hacen las empresas? Pues empiezan a buscar dónde pueden producir más barato. Y así empezó la famosa relocalización industrial. Las fábricas de Europa y Estados Unidos hicieron las maletas y se fueron a países con mano de obra mucho más económica. China, que justo en ese momento abría su economía, se convirtió en la fábrica del mundo. ¿El resultado? Para los consumidores en Occidente, productos mucho más baratos. Para muchísimos trabajadores industriales, la pérdida de sus empleos. Y así, casi sin darnos cuenta, nació un nuevo manual de instrucciones para la economía. El monetarismo se convirtió en la nueva ortodoxia, la idea dominante. Y hay que decirlo, trajo un periodo bastante largo de relativa estabilidad, con una inflación baja y controlada que duró desde los años 80, hasta que todo volvió a saltar por los aires con la crisis financiera de 2008. Y esto nos lleva de cabeza al final. Cuando los bancos se derrumbaron en 2008, ¿qué hicieron los gobiernos de todo el mundo para evitar el colapso total? Pues curiosamente desempolvaron el viejo manual de Keynes. Hubo rescates masivos con dinero público e intervención estatal a una escala gigantesca. Así que parece que esta batalla de ideas entre Keynes y Friedman nunca termina del todo, ¿no? Simplemente cada teoría espera su turno, dependiendo de la crisis de la época. El debate, desde luego, sigue más abierto que nunca.